Hola, yo soy Ari Barker y fuimos desde la Ciudad de México a Toluca a presentar mi primer libro en solitario, Los Cuatro de Ari Barker, al Círculo Toluqueño de Escritores, en el marco de la presentación de Musas Muertas, Consejo Editorial. Es más fácil recordar algo muerto que algo vivo, pero nosotros promovemos autores vivos, porque los muertos ya no necesitan apoyo, ya lo han tenido todo. Nosotros estamos generando nuestro propio camino y aquí les damos la bienvenida a todas las letras, sean infantiles, sean juveniles, sean adultos o adultos mayores, todos tienen un espacio para expresarse. Sobre todo todos aquellos que nunca habían encontrado un lugar en donde mostrar su trabajo. En Musas Muertas los agrobamos. Cuando iba en la secundaria y en la primaria, mi maestra de español al final de los dictados me decía punto y final. Por eso es que punto y final es parte de una de las marcas propias de Musas Muertas. Musas Muertas, más que una editorial, funge como un medio impreso. Un medio impreso para dar cabida a todas aquellas inquietudes en letras que nos rodean a todos, ¿no? Como autor, muchas veces busqué un espacio y me lo negaban, o tenía que pagar cantidades exorbitantes para una antología, a veces hasta 1,500 pesos por publicar 2 poemas y que me dieran un ejemplar. Para mí eso se me hace un abuso y por eso surgimos ante la necesidad de apoyar a autores, que sea tanto el material accesible para ellos como para el público en general. Nuestro trabajo es netamente artesanal o manual, como quieran llamarle, por ahí nos dicen cartoneros, no nos preocupa. Estamos rescatando o continuando una tradición mexicana muy arraigada desde el siglo XVII, que alcanzó su esplendor durante el Porfiriato, a raíz de José Guadalupe Posada, cuando publicaba su famosa Garbancera, con un pregón callejero, hacía formatos plaquettes. De hecho, en la editorial de su papá, que son este tipo, que es de más fácil distribución. Se le conoce también como cuadernillos de poesía en España y en Sudamérica. En una entrevista, Cortázar, de hecho, refirió que ellos no sabían que iban en el boom, que ellos lo que hacían era que escribían cuentos cortos o escribían 10 poemitas, iban a que se los mecanografiaran, iban con el mimeógrafo a sacar fotos, un amigo artista les hacía una imagen en un cartón y ellos llegaban a armar sus trabajos y llevarlos a los lugares y a las tertulias. Ese es prácticamente nuestro trabajo, el que también lo hizo Juan José Arreola, que también lo hizo Efraín Huerta, José Juan Tablada, José Vasconcelos antes de pertenecer al Ateneo. Así distribuían su obra. El famoso Ulises Negro, la primera versión que existió fue a través de plaquetes. Cada plaquete era un capítulo del Ulises Negro, hasta que reunió todos y ya parte del Ateneo publicó su libro famosísimo, Esta Odisea. Durante los años 50, el plaquete y el dossier era la forma de lo que se le conoce como autores contemporáneos o modernistas mexicanos. Por ahí les quisieron decir los Sputniks en respuesta a los Beatniks. Su forma de distribución de obra fue a través del plaquete, porque en aquellos entonces todo el material que se publicaba tenía que pasar primero por la Sociedad de Padres de Familia para que lo autorizaran ante SOGEN y las entidades gubernamentales. Entonces ellos decidieron hacerlo de forma alternativa en este formato. En los años 70, los autores de la brecha generacional, como Jorge Monsalvo con Topodrilo, Meneses Salvatierra, de aquí del Estado de México, así dio a conocer su obra poética. Durante los 80, lo que fue la contracultura, se generó el fanzine. El fanzine es esta especie de revista rápida que aglomera demasiados autores e información a veces de películas, de cintas o situaciones referentes al aire dentro de lo que es las contraculturas o sociedades juveniles. Más recientemente, mi maestro H. Pascal, que en paz descanse, también ofreció toda su obra y la de sus alumnos en un formato fanzine, en un formato plaquette.
¿Esto a qué nos devenga? A que queremos continuar con esa tradición y como sello propio los hacemos, en este caso yo mismo, usamos una técnica que se usaba durante la colonia, que era tachonear los libros, porque no podían coserlos, por los materiales, era meter tachones de hierro. Nosotros usamos grapas porque ya es más barato que estar metiendo tachones, pero van pegados, van en todo el formato de un libro, obvio con materiales más accesibles, no por ello devenga la calidad de los autores. En sí eso es Musas Muertas. Tenemos sellos auxiliares, como lo es Carpe Lectio, que lo tiene entre sus manos, es nuestro material de divulgación, es gratuito, generalmente aderezamos poemas con una temática en específico. De ahí sigue una revista, que más adelante hablaremos de ella, y en sí esto es Musas Muertas. Muchas gracias, buenas tardes, e iniciamos. Hijo de la noche, solamente sombras mi vida rodean, la luz no me corresponde, para vivir en la oscuridad fui creado. Solo algunos breves destellos de luna me son permitidos, pero oscurecen aún más y me afecta. Soy tan solo una sombra entre una danza de sombras, la parte olvidada que durante la creación Dios había pecado. Soy el espectro bohemio de un ángel mal parido, luz y sombra, calma y torbellino, el alma condenada de un espíritu bastardo. Soy el reflejo del vampiro, el vampiro de Henry Garay Vargas, servidor. El vampiro como imagen central mítica en la literatura, desde Le Fanu, Stoker, Anne Rice, recientemente Meyer, ha estado presente. Es uno de los personajes protagónicos tanto en la literatura, la música como el cine. El vampirismo clásico también se ha conjugado con el vampirismo contemporáneo. Ese vampirismo contemporáneo clásico está condensado en nuestro primer lanzamiento internacional de una autora de Bolivia que radica en Bolivia, Vanessa Ligia Yacomán. Consta una historia de horror vampírico y de romance vampírico, aderezada con algunos cuantos poemas. Estamos orgullosos porque a pesar de lo que les hemos comentado, que empezamos a ser un barco a la deriva, ahora hemos rebasado fronteras. Pronto tendremos entre nuestras filas a la Premio Nacional de Soneto y Sonetillo de España 2024, con un plaquet también, pero ahorita queremos presentarles este pequeño de vampirismo, que viene desde Bolivia, y no me gusta leer mucho la obra de otras personas, pero como no puede venir la autora, les voy a compartir un pequeño poema. Mi primer amor no fue un príncipe, durante muchos años se alimentó de las niñas. No era un primer amor en realidad, sino una falacia. Su sombra ha urdido horrores en mi útero, y luego me ha consumido en la hoguera. No lo recuerdo, es una mácula en mi inocencia, un eco que sangra. Vanessa Ligia Yacomán Landazuri, Cochabamba, Bolivia, 2024. Como les comentaba, uno de los sellos distintivos de nosotros es que Musas Muertas, a pesar de que engloba todo, quiere ser un medio que difunda poesía básicamente. El anexo, que es Punto y Final Ediciones, se va a dedicar exclusivamente a narrativa. Ahorita están apareciendo los dos sellos porque queremos que vayan ubicando que somos los mismos, pero con diferentes espacios, como lo que es Carpe Lectio, que es un fanzine, es un tríptico, y tenemos una breve revista que va a ser trimestral. Llevamos 2 números, hoy vamos a presentar el segundo. Inició en noviembre, se llama Letra Cero, y es un breve compendio de literatura contemporánea, similar a los cuadernillos de poesía y narrativa de la Universidad de Tarragona en Zaragoza, de los años 40. La idea es igual conglomerar autores,
jóvenes, nobles, novatos, autores de renombre. Estamos para el primer número, que fue en noviembre, y decidimos sacar 2 fascículos. Uno engloba poesía y otro engloba prosa. Para hacer nuestro primer trabajo esperábamos realmente muy poca respuesta, nos rebasó. He de decirles que estamos contentos porque cumple un objetivo, no solamente difundir autores de aquí del Estado de México, sino también de Ciudad de México, y con la inclusión de autores de provincia, bueno, del interior del país, como lo es Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Jalisco. Pero también nos rebasó la oferta y nos vamos más allá de las fronteras. Tenemos autoras y autores de España, de Canadá y de Bolivia. Para nosotros fue una sorpresa que hayan llegado, que nos hayan compartido sus letras. Uno de ellos de Canadá es el baterista de una orquesta de jazz de la Orquesta de Jazz de Montreal. Y de España nos llegó el Premio Internacional de Soneto y de Poesía Shakespeariana. Entonces nos dejó muy sorprendidos el alcance que llegamos a tener. Más allá de lo que yo pueda decir, creo que lo que recomendaría será la lectura, porque realmente no alcanzaría los matices que cada autor nos narra. Noviembre no es un compendio de calaveritas, ni de Día de Muertos, ni veladoras, que es lo que nos sacude aquí en México, sino es la visión de diferentes puntos del país, diferentes puntos del mundo, sobre lo que en sí es el mes de noviembre. Y nuestro segundo número, que lo estamos presentando el día de hoy, se llama Febrero. Lo hicimos en conjunto con la editorial Espejo de Obsidiana. Nuestra temática fue casinos y apuestas. ¿Por qué casinos y apuestas? Si sacamos una revista destinada a febrero, la mayoría van a escribir de amor. No queríamos eso, lo que queremos es romper esos esquemas. Casinos y apuestas fue una apuesta. Realmente nos llevaron textos del juego del amor, de la apuesta por tu amor. Los dejamos fuera porque no nos interesaba. Queríamos ver igualmente la visión de cada autor, de cada autora, sobre lo que es para ellos un casino, lo que es una apuesta. Nuevamente nos sorprendieron. Tenemos autores de Querétaro con una décima serrana, que ya es, les voy a comentar algo, la décima serrana es improvisada. Es muy raro que haya un registro escrito de lo que es la décima serrana. Si acaso lo habrá fonográfico, pero no escrito. Lo escribió un decimero profesional de 89 años, de la zona de la Sierra Gorda, de Querétaro. Contamos con participaciones de Cuba, de España nuevamente, de Colombia, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México en específico. Hubo mucha respuesta de aquí del Valle de Toluca. Contamos con participaciones de Tamaulipas y, si mal no me falla la memoria, de San Luis Potosí y de Aguascalientes. Y para que nos cuenten sus propias apuestas, juegos de baneos, frijolitos y demás, quiero invitar a Marcela Beltrán a que nos acompañe al escenario. Y también quiero invitar a Verónica, Alicia, Robledo, Lara, para que nos cuenten sus propios juegos. Nuestras dinámicas van a ser distintas. Yo voy a estar, como les decía hace rato, merodeando acá como boticario de Plaza de Pueblo. Los autores van a estar narrándonos todas sus historias, lo que quiera compartirnos. Y al final de toda la sesión de presentaciones vamos a hacer un breve espacio de preguntas y respuestas que se las van a responder autores. Como les comento, yo nada más voy a estar aquí así como diciéndoles, si siguen ellos, pásenle a verlos y ustedes tomen la respuesta. Gracias, buenas tardes. Gracias. Preséntese, cómo se llama, dónde vive.
Porque escribe, gracias a La calidad. Bueno, soy Marcela Beltrán Mejía. Me he estado dedicando a la escritura desde hace más o menos 3 años y medio. Me ha costado mucho trabajo, pero estoy feliz. Me ha dado la mejor de las oportunidades de poder compartir lo que es mi libertad. Libertad para pensar, libertad para decir lo que siento y lo que puedo transmitir a las demás personas. He escrito ya varios cuentos, me gusta mucho el cuento corto, algo de poesía, pero realmente lo que más me gusta es el cuento. Uno de los cuentos con los que participo ahorita es en esta revista de febrero, es un corto, muy corto cuento que se llama Un pañuelo blanco. Dice el escritor Stefan Zweig en una de sus libros, de sus novelas, 24 horas de la vida de una mujer, que dice que nada más bastan 24 horas, que son suficientes para decidir la suerte de una mujer. Y así es. Entonces yo hablo de una mujer que se encuentra en un casino. En el casino, en la mesa de la ruleta, una mujer observa. Me pasaba muy bien, lo tenía preparada. Justamente me acaban de agarrar una sorpresa, pero gracias. Bueno, que mi nombre es Verónica Robledo. Tengo un par de libros publicados aquí por el gobierno del estado. Tengo algunos años a pausas, escribo cosas o escrito cosas. Entonces, uno por el Centro de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es el libro que trata de cómo María y Jaime, y en el segundo fue en el Fondo Editorial del Estado, que se llama Cuentos de mi abuela para el insomnio, que es una recopilación de historias que me contaba mi abuela justamente cuando yo era niña, y de ahí está tomada esta, que es La mujer empeñada. Ventanancingo es conocido por la cuestión de hacer rebozos. Entonces, en mi familia sí tenían un taller de rebozos hace 100 años más o menos. Entonces, esas historias las contaban en ese tiempo y luego mi abuela me las transmitió a mí. Entonces, por ahí son historias pues, un poco viejas. Esta tomada de ahí se llama La mujer empeñada. La feria. Para iniciar ya que el juego, verdades de eximia belleza, sendos los tragos sirviendo. Apostadores, mirada atenta, el tallador, naipes repartiendo, presto a dar dura contienda, payo, siempre con calma sonriendo, pues traiba la suerte dispuesta, y en el sombrero el dinero, en el palenque los fieros gallos, en el riel preciosa caballada, la fe puesta en oros y bastos, y yaces que aquel guardaba en la taleguilla de cigarros, mas con la fortuna reservada, de poco valieron los engaños, infame chanza fue revelada, en la frente tremendo balazo. Esa también que durante la regla de tierra, el temor del hombre a la conquista, el temor del hombre a lo extraordinario, a lo fantástico. Esos temores a veces los reflejamos a través de pesadillas, de sueños, pero lo vemos locos que lo hacemos a través de la escritura. El terror para muchos son historias que nos contaban de niños para que nos fuéramos a dormir. En estos terrores había monstruos que vivían en los armarios, bajo la cama, bajo la almohada, en la azotea, en el techo, en todos lados había monstruos. Pero hay monstruos que son benévolos, que no siempre nos hacen daño. Y para que nos cuente sus propios monstruos, quiero invitar a León Azul Renegrido, alias María Azucena Robledo Lara, a que nos cuente sus propios monstruos y nos presente unas cuantas fantasías más. Gracias, Azucena, por favor. Bueno, pues esta tarde les voy a platicar acerca de
2 libros, plaquettes. El primero es para niños, se llama Monstruos para Niños Cuentosos. Son 3 historias. Cuando era niña, bueno, desde niña quedé así como con cierto friki de rayonear los libros. Y muchas veces me hubiera gustado hacerlo. Entonces, a mí, cuando me propuso que lo sacáramos en este formato, realmente lo amé, porque incluye dibujos. Entonces dije, sí, o sea, yo quiero que tengan los cuentos y aparte que tengan la parte donde los niños, si quieren, lo puedan rayar, y sobre todo la parte final, que si a ellos se les ocurre escribir acerca de su propio monstruo, o si que ellos quieren dibujar su monstruo, que tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces, pero también yo no suelo escribir para niños, escribo para adultos. Y casi siempre escribo de terror, horror o terror corporal, ciencia ficción. Pero comencé escribiendo acerca de monstruos, pero de alguna manera estos monstruos se fueron transformando en el camino. Y decidí que no quería hacer algo para hacer temblar a los niños, sino al contrario. Más bien todas las situaciones que solemos vivir muchas veces cuando somos niños y que no podemos hablarlas o que no sabemos cómo traducirlas son los monstruos. Y son a veces monstruos que nos acompañan hasta que crecemos y nos hacen ser como somos. Entonces los monstruos que aparecen aquí, porque sí aparecen monstruos, acompañan a los niños y de alguna manera los reconfortan y los ayudan a salir de situaciones, ¿no?, que están enfrentando. Entonces les voy a leer solamente un pequeño fragmento de uno, no se los voy a leer completo. Se llama Los Cometristezas. La primera vez que oí hablar acerca de los cometristezas, no entendí con claridad de qué se trataba. En ese entonces tendría 9 años, y antes de llegar a casa de mis abuelos jamás había escuchado hablar de algo similar. Mi papá se fue a vivir a otro lugar. Mi mamá y yo regresamos con sus padres. Mi mamá se iba a trabajar todos los días, a veces también los sábados, y mi abuela se encargaba de llevarme y traerme a la nueva escuela. Como el ciclo escolar ya había empezado, hacía meses todos se conocían y yo aún no había hecho amigos, pero esta maestra me caía mejor. Además, aquí las tortas eran mucho más ricas. A la hora de la salida, mi abuela me compraba unas papitas o una paleta. Pero no le vayas a decir a tu mamá, porque se va a enojar conmigo, era la advertencia. Por la tarde, después de comer, me ponía a hacer mi tarea, luego me dejaban salir un rato a andar en bici o a jugar básquet en el parquecito de enfrente. Aquí tampoco había hecho amigos, no me atreví a acercarme a invitar niños a jugar. Era muy tímido y me daba pena. Aparte, parecía ser mucho más chico de lo que era en realidad, por lo que daba la media vuelta y me regresaba a la casa. Ahí me ponía a mirar la tele un rato con mis abuelos o a jugar con mis videojuegos. No mucho rato, que te vas a quedar ciego, chamaco, decía mi abuelo. Ya anocheciendo regresaba mi mamá a la casa, platicábamos un rato y luego todos juntos merendábamos. Ayudaba a recoger la mesa, preparaba mis cosas y me iba a la cama. Algunas veces me sentía triste. Recordaba cómo había sido mi vida de antes y me daban ganas de llorar. Otras, nada más sentía un nudo en la garganta y me quedaba dormida. Mi abuelo parecía adivinar el cómo me sentía en esas ocasiones, porque después de la merienda decía: se aparecen en las grietas de las paredes o de las puertas. Al principio no vas a poder verlos, solo escuchar cómo rechinan. Tuvimos, y es por eso que hemos apostado por eso, también apoyar a los jóvenes talentos. A mí me habría gustado que cuando comencé a escribir me hubieran ayudado, me hubieran dicho: ¿sabes qué? Vete a tomar un taller, te vamos a ayudar a hacer esto. Pues no lo hubo. Creo que asumo esa parte de paternalismo. No tengo hijos, así que tengo que tener muchos. Aparte de mis alebrijos que no he corregido todavía. Y parte de esta inclusión, creo que ya lo vieron, es con personas muy adultas, también con personas jóvenes. Entre estos jóvenes escritores, yo conocí a Nat. Me llamó la atención su trabajo. He estado hablando con él, orientándolo más que nada sobre lo que son las letras, lo que implica el trabajo de escritor, que no nada más es algo para tomarlo a la ligera, hay que comprometernos con él.
Cuando él me presentó su trabajo para el proyecto final, la verdad me sorprendí, porque para ser una persona muy pequeña escribe de una forma muy madura. Y para ello, pues, prefiero que él pase al frente, nos cuente sus propias experiencias y hagamos la premier oficial de la ópera prima de Nati Robledo, Efímera y Mago. Efímera es algo efímero, pero también es el nombre de estas palomillas de noche que conocemos de los ratones viejos. El Mago es imagen, una imagen efímera, y para eso, Nat, por favor, acércate aquí y coméntanos tu propia experiencia. Buenas tardes, soy Natig. El día de hoy vengo a presentar mi libro Efímera y Mago. Y pues, como ya explicó el señor editor, Efímera es una palomilla de noche y imagen, pues, y Mago es imagen. Básicamente, el libro trata sobre un asesino con un método algo peculiar para asesinar, por así decirlo. Y pues realmente fue bastante rápido. La idea se cocinó así de un día para otro, y luego me dieron ganas de comenzar a escribir. Al principio iba a ser un cuento con narración epistolar, pero llegó un momento en el que el cuento se empezó a alargar y honestamente sigo sin saber si es un cuento largo o una novela. La mayoría lo podríamos catalogar como una novela, pero teniendo en cuenta cómo fue construida, podría decirse también que es un cuento largo. Me tomó aproximadamente 3 o 4 meses concluirla, no recuerdo muy bien. Básicamente era trabajo diario, a veces se me ocurrían ideas descartadas, lo que al final se iba a dejar, pero la mayoría de lo que narro en ella no hubo tanta corrección, por así decirlo, detrás del texto. Fue muy natural, como era algo que tenía que salir y salió. ¿Y qué te inspiraste? Me inspiré sobre todo en 2 duelos que viví muy cercanos, 2 muertes, y es también lo que me llevó a escribir acerca de la muerte, porque desde el principio de la civilización, la muerte ha sido un tema complejo para los seres humanos. Algunos le tienen miedo, algunos tienen admiración por la muerte, algunos otros es algo que esperas, pero a veces te gustaría que no llegara, y es lo que nos lleva a preguntarnos acerca de la inmortalidad y cuestiones pues sí, en relación con la muerte. Quise que mi protagonista fuera un asesino debido a la conexión que estos tienen con la muerte, ya que regularmente un asesino pues se dedica más que nada a matar, pero en lo que sabemos, detrás de la psicología y la filosofía de los asesinos, existen varias cosas ya sea relacionadas con la sociedad, con la psicología e incluso con la filosofía. Y estuve pensando en la idea de un asesino con una filosofía que saliera un poco de lo convencional. Más que nada es un sociópata, pero también que de alguna manera en el fondo sabía que toda esa filosofía nada más era una mera fachada para justificar sus asesinatos. ¿Puedes leer un trocito? El fragmento, el inicio. Efímera. La belleza de la muerte se basa en terminar con el sufrimiento de la persona en ese mismo instante. Aquel asesino que investiga a sus víctimas y les hace daño mental carece del honor que conlleva asesinar. Ese fue su último pensamiento antes de dormir, para nunca despertar. En un momento fueron cómics. Muchos recordarán el sensacional de Luchas. Los formatos son de este tipo.
Esta es una lectura fácil, sencilla, generalmente es un dossier, son 6 historias breves o mínimas. Se presentaron sobre vampiros y lucha libre, porque todos conocemos las historias de luchadores contra vampiros, el Santo precisamente, y se presentó en el Festival Vampírico de la Ciudad de México del año pasado. Se lanzó una reedición para este evento, y les voy a compartir algo ligero. Ya escucharon uno que se llama Saturnino. Los voy a aburrir. El ídolo, enardecido ante la caída de la máscara de su ídolo, el público no cesaba de gritar: otra cara. Gracias. Bravo. Patología venérea es un dossier de poesía agreste, dura, como la que ya no se escribe actualmente. Está compuesta por 5 textos, también igual breves. No es cierto, son más largas. Generalmente yo no expreso por qué los escribo, pero sí me gustó este tema de la sanación que en algún momento abarcaron John Lennon y McCartney, obvio desde una perspectiva más actual y más ruda. Y aquí les voy a compartir sanación. Sanación te nombras, guiñapo de sololoy, jengibre y plomo, alfeñique de stevia y equinacia, falso nigromante que con vinagre, hiel y ajenjo consagra sus cartas. Como Circe, remedio te proclamas, debería sustentarte cicuta, cal de tumbas blanqueadas. Ya no veo. Triste narciso, que ves en otros un mediocre y mísero reflejo, el tuyo. Grita ser medicina, mas ni siquiera eres un simple placebo. Este pequeñito le llamamos el precoz, es poesía erótica, es erotismo. Viene desde el erotismo metafórico, haikus eróticos, no tankas, haikus con tema de erotismo, y viene también algo de erotismo más desgarrado, pero sí creo que la lectura se las dejaré a ustedes para que su imaginación se active, y es muy temprano para despertar todavía instintos vacuos. Spoiler 2020 es mi primer trabajo en narrativa real. Los comento, yo escribo más poesía. Y aquí voy a leer Paranormal. No, ya no lo veo. Yo mismo me trapeo, ya no lo veo. Bueno, Paranormal dice: despierta. Por favor, despierta. ¿Qué pasa? Tengo miedo. ¿A qué? No lo sé. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, pero la contestaré solo si prometes dormirte. ¿Vale? Dime, ¿verdad que puedes verme? Sí. ¿En serio sí puedes verme? Sí, ya duérmete. Si puedes verme, o solo soy un producto más de tu imaginación activa. Bueno, si puedes verme, ¿por qué no me dejas salir de tu mente para que pueda platicar con tu vecina? Sus ojos se perdieron en aquel despertar, en el vacío de aquella noche de primavera. Escrito bajo los influjos del café y unos analgésicos para la migraña. Y con este texto que nos habla de esos temores que les comentaba al principio, de nuestros propios miedos psicoactivos, de no saber si estamos hablando con la realidad o con la fantasía, quiero invitar a una autora originaria de Ciudad de México, que nos acompaña esta tarde. Con su narrativa encontrarán
estas situaciones de horror, de especulación y un poquito de lo que se llama psicomagia, o olvidé el término, pero era esta ciencia que estudiaba Alex Gisbert. Con ustedes, Ari Barker, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar, pues abrirnos este espacio. La verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí hoy, porque además es el inicio de un tour que vamos a hacer con la editorial Musas Muertas. Y bueno, pues por fin llegamos, y eso es, bueno, para mí es muy importante. Pues, Ari Barker, bueno, mi nombre es Ariadna Rodríguez, yo soy antropóloga de profesión, y Ari Barker es mi seudónimo como escritora de terror. Este seudónimo lo tomé en 2020 porque yo me he dedicado más que nada a la antropología visual. También hice una carrera como artista visual, pero pues ustedes saben que con la pandemia pues nuestro mundo se vino a revolucionar por completo. Entonces yo la verdad es que no pude trabajar, de por sí me dedicaba más al hogar en ese momento, pero bueno, sí estaba yo haciendo varios trabajos, tanto comerciales como artísticos, pero la fotografía se hizo de pronto algo imposible por el encierro y todo eso. Entonces fue en ese momento que, de todas formas, pues las que somos los que somos muy inquietos, ¿verdad? Pues a mí me estaba pesando, estaba con una botella yo de licor. Y entonces, bueno, dije, es que tengo que hacer algo, y dije, bueno, voy a aprovechar para sacar esos textos, porque bueno, por ser antropóloga, pues yo he tenido que escribir muchísimo. De hecho, yo cuando tenía más o menos 18 años fue que me metí a un taller de redacción para hacer mi tesis. Entonces estuve yo estudiando redacción y corrección de estilo con el maestro Sandro Cohen, que lamentablemente falleció también en esa época, y ahí con ellos pues estuve desarrollando esto, pero también luego me seguí, porque bueno, siempre he amado los libros. Mi papá también fue un gran lector, entonces teníamos la biblioteca en casa, y él agarraba los libros y dice papá que van a hacer en ese tiempo pues como dibujos, ¿no? Más que como escribir. Entonces, pues igual, he devorado cantidad de libros, ¿verdad? Y me metí a estudiar creación literaria con ellos, y ahí es donde empecé como también a sacar esa parte artística, esa parte literaria. Pero pues como a muchos nos pasa, por el trabajo y demás, pues se va uno por otra línea, ¿verdad? Y entonces a mí me llevó la vida a seguir escribiendo académicamente y fotografiando y haciendo videos, ¿no? Entonces, bueno, pues tomé ese seudónimo porque en ese momento también estaba yo, pues como en esta dinámica de ser mamá, de ser mujer, y esa novela que yo traía como atorada por ahí, tenía que ver precisamente con un asesino serial. Ahorita que estaba comentando nuestro joven autor, pues me sentí identificada igual, porque yo necesitaba una forma de desligarme de mi ser ya muy constituido, y para poderme adentrar a la psicología de un ser despiadado, de alguien que es misógino, ¿no? En fin, cosas que pues uno no es. Y entonces, para poderme adentrar al personaje necesitaba yo dejar a un lado mi identidad y tomar otra que pudiera adentrarse en esos mundos. Entonces, Ari Barker es pues una persona que no tiene hijos, que pues sí es mujer, pero pues quién sabe, es más abierta, es libre, entonces es osada, total. Además, bueno,
estuvo ahí precisamente en los cuentos. Este libro de cuentos son 4 cuentos que son inéditos de ya una serie de cuentos que he escrito yo, como Ari Barker, que también en algún momento tengo la ilusión de sacar el libro completo. Pero bueno, pues como sabemos también este mundo de la literatura ya para publicar y todo esto, no nada más para escribir para mí o para desfogarme, pues también tiene sus caminos, sus obstáculos. Y entonces Henry, que ya lo conozco de hace tiempo, me dijo, vamos a sacarlo. ¿Quieres sacar ya tu libro de cuentos sola? Porque yo he estado publicando en varias antologías, en revistas, ya estos cuentos, pero le dije, sí, ya, creo que ya yo estoy lista para tener un libro en solitario. Y entonces fue que él me dijo, pues vamos a hacerlo. Y le dije, justamente estaba con este inicio de este editorial, y le dije, sí, vamos. Y entonces fue que salió ya este libro de 4 cuentos, de los 4 de Ari Barker. Y entonces, precisamente en el primer cuento, es el origen de Ari Barker, el origen, pues digamos, mítico, ¿no? Como personaje, y es un personaje vampirizado. Y en este cuento, pues, narro esa etapa de cómo esta persona se forjó como tal. Y tiene un formato que pretende ser un poco como, espero después poderlo hacer, como una especie de cómic o novela gráfica, porque también algo que a mí me fascina es ese género de novela gráfica. Y precisamente como comentaba Azucena, con esta inquietud de los dibujos, y bueno, como les digo, pues también yo he tenido formación de artista visual. Mi papá era pintor, entonces él me enseñó a dibujar, y varias de esas cosas. Entonces, pues sí, también como que tuve mucho esa inquietud de que en este primer librito tuviera yo pues una participación así de dibujo. Entonces hice unos cuantos dibujos, unas cuantas ilustraciones para cada cuento. Pues es algo que me gustó muchísimo, porque también cuando yo era niña buscaba incansablemente los libros que tuvieran algún dibujito, o sea, no importaba que era precisamente en blanco y negro. Siempre, pues claro, los libros nos despiertan nuestra imaginación y todo, pero siempre como que un guiño, ¿no? de ese libro, de ese autor, que tenga un dibujo, pues es algo que a mí me gusta mucho. Y me recuerda como ese gusto infantil. Y bueno, el segundo cuento de este libro es un cuento de zombies, porque también durante todo este periodo del 2020, del 2021, pues me dediqué a estudiar, además de escribir, a estudiar como pues todo ese género del horror, porque como les digo, como yo estaba muy sumida en la escritura académica, y después también de la literatura, se hablaba mucho de que la literatura del tipo de horror, y eso es como para jovencitos, que no es seria, ¿no? Entonces traía yo como esos también prejuicios, ¿no? Que te van formando. Y yo me di cuenta pues que no es así. En el caso del cuento de zombies, pues como mucha de la literatura y cine de zombies, pues es una crítica social, ¿no? Entonces también pues por ahí me voy en este caso. Y el otro cuento, el tercer cuento, es un cuento de fantasmas. Bueno, porque los fantasmas pues nos persiguen, ¿verdad? Y están tanto en nuestros espacios como pues en este caso nos pueden acompañar hasta en un viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esta capacidad o ese momento en que podemos abrir ciertas puertas y tener encuentros como yo le llamo un poquito entre dimensiones que no conocemos, y como esta energía que
que ha estado, pues no desaparece por completo. Entonces, pues por ahí también van mis cuentos de fantasmas. Y el cuarto cuento es también bueno, tiene varias cosas. Este cuento lo escribí para un concurso. También una de las cosas que nos enfrentamos los escritores, ¿no? Aspirantes a escritores, pues es a estos concursos, que de pronto, pues sí, escribimos, le echamos ganas y todo, y resulta que no quedamos, ¿no? Por diferentes circunstancias que pueden tener que ver con nosotros o con la circunstancia, con lo demás, etc. Pero a mí me gustó mucho el cuento. Entonces, pues yo no lo quise desechar por completo. De hecho, pues tenía ciertos lineamientos. A mí de pronto no me gusta escribir por encargo, por eso, porque no me gusta que me empiecen a restringir que la extensión, que no, pero lo hago. Pero en este caso, pues ya dije, bueno, no se aceptó, entonces le voy a dar rienda suelta, le di otra pasada para escribirlo realmente como yo quería. Y es un poco un homenaje, o más bien, bueno, yo me inspiré en Providence, una obra igual de novela gráfica de Alan Moore, y que a su vez habla de, bueno, él como que hace un homenaje en esto a, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre, famosísimo escritor, Lovecraft, ¿no? Que todo el mundo cita, que sigue de moda, sigue muy vigente. Entonces, pues es un cuento que habla sobre sociedades secretas, sobre igual de dimensiones desconocidas, y pues más o menos de eso va estos cuatro, que pues es como una probadita, ¿no? Al final de todo esto que, pues les digo, he venido desarrollando desde el 2020. Y, ya que les contaba que estaba yo escribiendo una novela, la sigo escribiendo, ya casi está terminada, y también espero que después de este lanzamiento y de otros dos, ya de la compilación completa de los cuentos y de otro que tenemos por ahí, ¿verdad? Para la próxima parada del tour, que será en Querétaro, ¿sí? Ya podamos continuar con esos proyectos. Y bueno, quería yo, ¿tú la lees o la lees? Te la leo yo ya. Ay, sí, porque me gusta mucho. 4 rumbos, 4 vientos, 4 compartimentos del alma, 4, 4, 4, 4, número cabalístico, temido en las antiguas culturas de Oriente, 4, el número de la cabalidad. El 4, el poder máximo de la mente, sus propios laberintos y goznes, como esos que, desde la pluma de Ari Barker, alias Ariadna Rodríguez, nos dan la sensación de vivir en un déjà vu, una realidad alterna en donde somos el personaje y no el lector. 4, los 4, porque toda saga tiene un comienzo. Henry Garay Vargas, México 2024. ¿Quieres leer el cuento? Un fragmento. Bueno, adelante, todo bien. Bueno, y también les voy a leer un pequeño fragmento, pues para que tentarlos un poquito a ver si les interesa adquirir este libro. Precisamente les voy a leer. Con esto paso a nuestro cierre del día de hoy. Terminando lo siguiente, todos los autores, si gustan pasar al frente para la sesión de preguntas y respuestas, si quieren responderlas. Y si no, pues nos vamos a tomar café y galletas de nuevo. Duelen los dedos, los brazos, las uñas, el dedo gordo del pie izquierdo, el hombro derecho. A la vez que no llegaste a tiempo a tu consulta con el urólogo,
duele el puntero del mouse, la letra L y esas barritas junto al enter de las que desconozco su uso. Duele la barra espaciadora, el cargador del celular, mi tablet sin batería y este descarnado mundo lleno de agravios y advenimientos. Duele las semanas de estricta dieta, los memes de perritos, las veces que me quedo dormido viendo videos de fantasmas. Duelen los huesos, cuando en mi pecho arde el resumbar interminable de los mosquitos. Duelen los lunares, las espinillas y puntos negros, mi piel sin tatuajes, las noches sin poemas, la sonda espacial rusa, la señal del wifi, duele el azúcar sin café, las hojas, el frío, el viento, acomodar mis días sin verso. Duele el polvo, el cierre de los murciélagos, los bordes del papel higiénico, el control remoto de la tele y el porno para enanos y viejitos. Duelen los 3 pesos que olvidé en mi pantalón roto, las manchitas de cigarro acumuladas en el cenicero y los palitos que dan en la comida para chinos. Duele la mente, la razón, el sentimiento, tomar un lápiz nuevo y redactar estas líneas en el cartón desdoblado de una caja de analgésicos. Duele, sí, duele, mas no mata el cuerpo, porque es más dañino el antídoto que la infusión del veneno. Esto se llama patología venérea, como podrán ver es poesía, les comento que está un poquito escueto. Con esto quiero dar paso a esos dolores que callamos, esos sentimientos soterrados, ocultos, subterráneos, que raras veces mostramos más allá de nosotros mismos, del espejo, de la hora del baño, del pedir nuestra comida. Y para ello quiero invitar a otra autora de Ciudad de México que nos comente su faceta como antologadora, como colectivo artístico Moroy, alias Luisa Campos. Por favor, al escenario. Gracias.